Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Novedades en Radiología del canal. Hoy vamos a estar haciendo un comentario un poco más extendido de nuestro vídeo de neuro de este mes que ha tratado sobre las imágenes potenciadas en susceptibilidad. Como hemos dicho, susceptibilidad es una secuencia de resonancia magnética que, pese a que cada vez se está empleando más en el seguimiento de patologías crónicas del sistema nervioso central, para muchos especialistas sigue siendo una desconocida, bien porque no conocen del todo cómo se obtiene en la imagen de susceptibilidad o porque no saben el potencial que tiene para el estudio de numerosísimas patologías del sistema nervioso, porque es muy conocido su aplicación para el estudio de las hemorragias crónicas que vamos a comentar ahora. El término susceptibilidad hace referencia a cómo se comporta un elemento cuando lo sometemos a un campo magnético externo, de forma que nos vamos a encontrar con sustancias diamagnéticas, paramagnéticas y ferro o supermagnéticas. Las sustancias diamagnéticas, que son la mayoría de fluidos biológicos, son aquellas que se oponen al campo magnético externo, generando en su interior un campo magnético más débil, puesto que sus líneas de fuerza van en sentido contrario, y son el agua y el calcio, mientras que las sustancias paramagnéticas orientan sus líneas de fuerza a favor, generando un campo magnético en el interior que es más intenso, y que son la desoxihemoglobina, la hemosiderina, la metahemoglobina, la grasa, el aire, etc. Y luego las sustancias supermagnéticas o ferromagnéticas, pues en el organismo las vamos a encontrar en ocasiones muy particulares, que suelen ser agregados proteicos que contienen en su interior hierro. Bien, susceptibilidad es un T2 estrella modificado, y T2 estrella y susceptibilidad son clásicamente las mejores secuencias para el estudio de las hemorragias crónicas. Las hemorragias crónicas precisamente se tratan de focos en los que nos vamos a encontrar productos de degradación de la hemoglobina, como puede ser la hemosiderina y la desoxihemoglobina, debido a la isquemia, que hay aguas abajo al punto de hemorragia, y es por eso que van a verse muy fácilmente como regiones de hipointensidad o vacío de señal. Y esto precisamente es lo que hace que también susceptibilidad sea una técnica muy buena para el estudio del daño axonal difuso en el traumatismo craneoencefálico. El daño axonal difuso es una lesión que ocurre debido al cizallamiento de los axones y la sustancia blanca, que genera unas microhemorragias. Y estas microhemorragias pues las podemos ver precisamente como en la imagen de la derecha, como esas zonas de señal de vacío o hipointensidad. Y además en susceptibilidad ocurren dos fenómenos o dos artefactos que van a hacer que encontremos estas lesiones aún más rápidamente. Sobre todo lo que se conoce como el efecto blooming. El efecto blooming es básicamente que las sustancias paramagnéticas se magnifican y hacen que aparezcan ocupando más espacio del que realmente significan en el parénquima cerebral. Y lo que no nos ha dado tiempo a comentar en Twitter es que susceptibilidad también puede tener aplicaciones en el diagnóstico diferencial de neoplasias y de un grupo misceláneo de enfermedades. Vamos a empezar a comentar las neoplasias. Dentro de las neoplasias es muy importante distinguir los gliomas de grado 3 y 4, debido a que los de más grado presentan focos de hemorragia en su interior. Pero también existe otra localización muy importante, la que nos va a dar el diagnóstico diferencial, y es el APC, el ángulo pontocerebroso. En el ángulo pontocerebroso nos vamos a encontrar principalmente con dos neoplasias: el neurinoma del acústico, que no es ni neurinoma ni del acústico, es schwannoma del vestibular, y el meningioma del APC. Pues los meningiomas, al ser tumores que presentan tendencia a las calcificaciones, de hecho son clásicamente, junto a los craneofaringiomas, los tumores responsables de calcificaciones intraaxiales, pues nos va a ayudar a dar el diagnóstico diferencial entre estas dos neoplasias. Y aquí tenemos un ejemplo en las dos imágenes de arriba de una lesión ocupante de espacio que presenta un enorme efecto blooming debido a un acúmulo de sustancia paramagnética en su periferia, pero esto resultó ser un quiste de dermoide. Y vamos a las dos imágenes de abajo. Se trata de una neurocisticercosis. Recordamos la neurocisticercosis en la fase de resolución, pues todos los huevos presentan calcificaciones. Entonces estas calcificaciones, pues como el calcio es una sustancia diamagnética, pues también las vamos a poder localizar en susceptibilidad. Y por último vamos a hablar del grupo misceláneo, en el que vamos a encontrarnos las autoinmunes, la esclerosis múltiple y las enfermedades neurodegenerativas por depósito de hierro. Dentro de la esclerosis múltiple, susceptibilidad puede desempeñar en un futuro próximo un papel muy importante, ya que fue una de las secuencias en las que se describió el que sea probablemente uno de los signos más específicos de la enfermedad, que es el CVS, de las siglas en inglés Central Vein Sign, el signo de la vena central. El signo de la vena central se trata de una lesión de sustancia blanca hiperintensa
que en FLAIR, que es como se suele manifestar, o en susceptibilidad, que en su interior contiene un punto de hipointensidad o vacío de señal, que es una vena. Pues esta lesión es muy específica de esclerosis múltiple y además se está estudiando también con la resonancia magnética de 7 telas. Y luego, dentro de las enfermedades neurodegenerativas, existe un grupo, las NPIA, que son aquellas que cursan con depósito de hierro. Pues todas estas enfermedades que van a cursar con sideremia cortical y este tipo de manifestaciones, pues también las vamos a ver muy detalladamente con susceptibilidad. De hecho, susceptibilidad no solo va a servir para el estudio de las hemorragias crónicas, es decir, de las lesiones de tipo hemorrágico, también las de tipo isquémico, ya que la isquemia son regiones con acúmulos de desoxihemoglobina, que recordamos es paramagnética. Pero además también se está empezando a utilizar un cálculo de cantidad de focos de hemorragias que hay en el interior de las zonas de penumbra isquémica para calcular un riesgo, un score de la posible transformación hemorrágica que tengan los pacientes con ictus isquémico agudo. Y de hecho hay otros artefactos relacionados al cambio de intensidad de señal que presentan desoxihemoglobina y oxihemoglobina, que es el que explica que los pacientes que están intubados o con oxígeno suplementario, pues nos vamos a encontrar también cambios en la intensidad de señal que podrían hacernos pensar que está ocurriendo algo o que presentan cualquier tipo de encefalopatía metabólica, cuando realmente son los efectos del oxígeno. Y es precisamente este efecto el que se utiliza en la resonancia magnética funcional dependiente de BOLD, Blood Oxygen Level Dependent. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo.